De 10 a 11. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pido la Palabra. Estamos hablando sobre el tema de la vivienda a propósito de este foro, el segundo foro estatal de vivienda que se realizó el pasado jueves 22 aquí en la frontera, en esta ciudad. Me gustaría preguntarle a José Antonio Chávez, el director de COESBI, sobre lo que nos dijo en el primer segmento a propósito de estos 4 factores que él mencionó que han inhibido, digamos, desarrollo de vivienda de interés social, particularmente la que va dirigida al mercado de los trabajadores, que podríamos estar hablando, no sé si esté de acuerdo, si estés de acuerdo, Toño, de menos de 500,000 pesos, alrededor de 500,000 pesos, que sería lo que un trabajador pudiera alcanzar a través de su crédito Infonavit. Comentábamos que originalmente, el préstamo normal o estándar en el Infonavit pues son 600,000 pesos. Dependiendo también mucho del salario y la antigüedad que se tenga. Pero en un tabulador normal, te voy a decir así, en un tabulador normal, en un préstamo normal, pues son 600,000 pesos. Comentaba anteriormente el presidente aquí de Canadevi, Sergio, que prácticamente pues en el mercado no tienes una oferta de tamaño. Y bueno, ¿qué teníamos? ¿Qué subsidiaba? ¿Qué pasaba antes? Había esa parte del subsidio que te ayudaba a completar o de alguna manera, no a ti propiamente, al beneficiario. Al trabajador. Al trabajador, que le decías tú, bueno, tienes tu crédito, hay un tema en el que el gobierno federal te puede aportar una parte y eso te ayuda ya a poder tener el acceso a tu vivienda. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que buscar esquemas, que ya lo veíamos en el pasado foro, tenemos que buscar esquemas que vengan a suplir ese subsidio para poder pegarle nuevamente al costo de producción. Hablábamos en el foro de buscar en un momento dado la manera de subsidiar, a lo mejor no económicamente como se hacía antes, pero sí en el costo del terreno, por ejemplo. Que el gobierno pudiera intervenir en un momento dado con el subsidio en tierra, al menos en lo que exista de reserva para desarrollo de vivienda, que pudiera suplir de alguna manera ese subsidio que originalmente se proveía a través de la de Conavi, que era quien proporcionaba el subsidio del gobierno federal. También hay que hacer un planteamiento nuevamente al gobierno federal en el que sí volvamos a retomar ese esquema y en el que busquemos que haya participación nuevamente del subsidio por parte del gobierno. Claro. En lo que hemos escuchado en la política que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum relacionado al proyecto de desarrollar un millón de viviendas en el país, bueno, creo que mucho valdría la pena que se analizara que el tema no fuera únicamente apostarle todo al Infonavit, que fuera a apostarle también a otros organismos desarrolladores de vivienda, llámense las OREVIS o los organismos desarrolladores de vivienda como somos las comisiones estatales de vivienda de los estados, como es también la iniciativa privada a través de esquemas de colaboración de desarrolladores, gobierno, para volver a retomar estos esquemas que mucho apoyan al tema de desarrollo de vivienda social. Porque déjame te digo, sí Infonavit atiende a un sector, que es el sector de asalariado, de gente afiliada, de gente que está en un empleo formal, que tiene un salario que mensualmente o semanalmente le pagan. Pero ¿qué pasa con el otro sector que es informal? El peluquero, el que tiene su bodeguita en la central de abastos, el conductor de Uber, de Didi. El Uber, el Didi. ¿Qué pasa con ese sector que también tiene una necesidad? ¿Y quién atiende a ese sector para poder resolverles el tema de la vivienda? Bueno, ahí se nos queda un hueco que a nosotros, como Estado, en este caso la Comisión Estatal de Vivienda, es nuestro mercado. Ese es nuestro mercado, porque nosotros atendemos a gente que no tiene acceso a Infonavit, que no tiene acceso al Foviste,
que no tiene acceso a créditos bancarios, que no tiene acceso a créditos con hipotecarias. Y ese mercado también hay que atenderlo. O sea, Claro. ese sector de la población también lo tenemos que atender. Es el que ustedes, al que se enfocan en COESBI. Ese es al que nosotros tenemos que atender. Y aquí hemos tenido esquemas en los que a través de ese subsidio de forma tripartita, que era una aportación del beneficiario, una aportación del gobierno estatal y municipal y el subsidio federal, logramos armar una bolsa que nos ayudaba a desarrollar vivienda. Eso ya no se hace. Entonces, hay que hacer un planteamiento nuevamente y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para atender ese sector? Porque sí, en un momento dado el Infonavit va a poder atender un sector, pero nos va a quedar otra parte sin atender. Sergio Ibarra Molina, presidente de Canadevi, en relación a este foro, ¿se hizo algún planteamiento para que la vivienda social no sea tan chica? Realmente, de últimos años a la fecha, si vemos los anteriores Infonavit, por ejemplo, no sé, Solidaridad, Casas Grandes, son viviendas amplias en donde las familias podían tener sus espacios. Hoy por hoy, desafortunadamente, mire, estamos en la sala, damos un pasito, ya estamos en la recámara, otro ya estamos en el patio, e incluso hubo estadísticas de seguridad en donde señalaban que por los pocos espacios de las viviendas también eran factor de que se incrementaran las peleas familiares, las situaciones de violencia al interior de estas casas habitación. Es necesario también tener espacios dignos y no sé si también plantearon esto en el foro. Sí, fíjate que lo que pasa es que todo es directamente proporcional al presupuesto. al costo. Al costo. Lo platicábamos ahorita. Pues nosotros, ¿qué mejor desearíamos que ofrecer una casa más digna? No es que sea indigna, pero más digna, más cómoda, con más, de alguna manera que tenga un poquito más de calidad de vida. Sin embargo, pues yo creo que te obliga el presupuesto a hacer la casa que te permite hacer. Entonces, yo estaba haciendo memoria ahorita, estás comentando, por ahí yo creo que eran los 2004, 2000 bajos, cuando Juárez por sí solo producía, por sí solo, si lo comparabas con todos los estados, estábamos en quinto lugar en nivel de producción, si se recuerda. Y mucho de lo que hacíamos eran casas de un solo cuarto. Eran casas de 38 metros, 36 hasta 35 metros. Lo que llamaban pie de casa, ¿no? Sí. Y un poquito más grandes todavía. Ya tenía como tu calcetín, ¿no? Entonces, sí era un poquito el tema de que no era casa indigna, pero era tanta la necesidad que tuvo que bajar a esa parte. Hoy por hoy está prohibido hacer ese tipo de casas. Ya no puede hacer casas de dos recantos. Entonces, de alguna manera sí hemos evolucionado a poner ciertas regulaciones que nos han puesto los órganos de gobierno. Sin embargo, pues deja de estar limitado el presupuesto. O sea, por los factores que ya nos comentaba. Exacto. Totalmente. Eso es lo que ha influido. Muy bien. Bueno, pues con esta anotación, Paco, no van a venir casas más grandes. Pero déjame te comento algo. En el foro pudimos observar también que suples mucho de estos temas con los espacios de uso común. Claro. O sea, eso es algo que también es innovador. Porque parques. yo estoy muy de acuerdo en lo que comenta Sergio. Los costos pues también ya no te permiten generar ciertas condiciones, pero hay que ser innovadores, que fue lo que vimos en el foro. Sí. Hay que ver la forma de cómo sí y pensar diferente, ¿verdad? Porque también hay que innovar en proveer esos espacios de esparcimiento que a lo mejor, si bien no los encuentras dentro de la vivienda, sí los tienes aledaños a la vivienda, adjuntos a la vivienda, y esos son los temas que comentábamos. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo planteábamos en el foro, el equilibrio. Claro. El equilibrio entre costo, el equilibrio entre calidad de vida, que comentaba ahorita Sergio, el equilibrio entre la dignificación del espacio habitacional, el tener espacios útiles también en las viviendas, porque a veces, pues sí, o sea, mucho del espacio también es un tema cultural que sí hay que tocarlo.
el tema, muchos de los espacios luego se convierten en algo diferente a lo habitacional. Claro. Luego vemos ahí acumulado una serie de cosas que también es cultural, porque yo he visto fraccionamientos en otros lugares, inclusive me ha tocado vivir experiencias en la misma República Mexicana. Tú ves espacios de vivienda que dices, pues está chiquita la vivienda, pero tiene una distribución excelente y la gente vive bien, porque son espacios que se convierten en espacios útiles. Claro. Como ves condiciones aquí de vivienda, que hay viviendas de un tamaño regular y no ves espacios útiles. Las ves cargadas y llenas de cajas. Fierrero, Digo, botellero, está... a mí me causó... Filiches, ¿no? A mí me causó mucha impresión en una ocasión que vimos, creo que vamos a corte. Sí. Vamos a corte y luego seguimos. Seguimos con vamos esto, a la pausa. El tema es para interesante. que no se vaya. El tema es interesante porque la vivienda en Europa, nos comenta la productora, que vaya que sabe un poquito de esto, ha viajado bastante, es pequeña, pero son familias pequeñas y utilizan estos espacios de convivencia comunitaria mucho más que estar encerrados en su casa. Vamos a la pausa y regresamos en un momento.